Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Otra vez estamos acá en Panorama General de los Tiempos Finales. Espero que estemos bien. Espero que el Señor también pueda seguir hablándonos en este tiempo de reflexión en su palabra y en aquellas cosas que hacen a los misterios futuros. La verdad que reconocemos el trabajo del Señor nuestras vidas y de cómo nos ha enriquecido estudiando estos aspectos de su palabra. Así que estamos contentos por poder seguir estudiando, profundizando y trayendo un poquito más de claridad en relación a este tema. Así que vamos primero a orar. Padre, gracias te damos por este espacio, por este tiempo, Señor, tan saludable para nosotros, para nuestro corazón, para nuestro espíritu. Señor, gracias porque podemos hacerlo en comunión, a pesar de las distancias, a través de este medio. Y gracias también, Señor, por tu sabiduría, Señor, impartida a nosotros con tanta generosidad. Así que, Señor, yo te ruego que vos sigas trabajando en nuestro corazón, que sigas, Señor, enriqueciéndonos, Señor, con tu saber, con tus palabras, que vos realmente inundes, Señor, nuestra vida de ellas, de tus palabras, Señor, que son finalmente las que traen vida, Señor, a nuestra vida. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos, como ustedes saben, en este tiempo tratando algunos aspectos específicos. Esta vez empezamos hoy este tema fascinante, que es el tema del arrebatamiento. Ustedes saben que probablemente este es un tema tal vez el más discutido en el terreno de la escatología y tal vez en el terreno también de la teología en general. Por lo menos es uno de los temas más controvertidos. Inclusive es interesante que por este tipo de controversias hay varias posiciones en relación a este tema, y en algunos casos cada una de estas posiciones llega a usar los mismos versículos para apoyar su propia posición y también para argumentar en contra de las otras. Así que es interesante la controversia que a veces gira alrededor de este tema y de ciertas preocupaciones, ¿por qué no? Hay gente que realmente es un tema que les causa picazón, por decirlo de una manera amable. Entonces, bueno, es interesante meternos un poco, vamos a ver un poquito de qué se trata, qué significa, cuál es el término hoy, ¿no? En esta clase, un poco cuál es el contexto. También vamos a empezar a ver algunas posiciones en relación a esto, vamos a ver una nada más hoy. Es un tema realmente fascinante. Así que quisiera mostrarles un poquito, digamos, el versículo que va a guiarnos, el pasaje que va a guiarnos un poco a lo largo de esta clase de hoy. Ahí está ahí en 1 Tesalonicenses 4:17, dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En cuanto al arrebatamiento en sí, podemos decir algunas cosas, acá me estoy adelantando un poquito. Se entiende por arrebatamiento el rapto de la iglesia que el Señor va a llevar a cabo en relación con su segunda venida. En ese momento el Señor literalmente va a raptar de la tierra a todos los que han creído en Él en todos los tiempos, en toda la historia de la humanidad. Van a haber dos tipos de creyentes acá. Van a ser los que están muertos, en ese momento van a ser integral e inmediatamente resucitados, y los que estén vivos en ese momento van a ser integral e inmediatamente transformados.
en este contexto escatológico, arrebatamiento la palabra arrebatamiento o el concepto arrebatamiento se encuentra solamente en 1 Tesalonicenses 4, como leímos acá, y en 1 Corintios 15. Y las discusiones no giran tanto en torno al evento en sí, si va a tener lugar o no, sino en qué momento cercano a la parusía, a la segunda venida, va a ocurrir. Va a ocurrir en un momento próximo, muy próximo, en el mismo momento. Bueno, estas son las discusiones que giran alrededor de este tema. Vamos a charlar un poquito acerca de esto ahora y también un poco más adelante, a medida que vayamos desarrollando el estudio, ¿sí? El término. Vamos, ahí va. El término, como ya dijimos, es el que aparece ahí en 1 Tesalonicenses 4, el pasaje que leímos, y Pablo usa este término arrebatamiento, que viene del griego harpax, y este término tiene que ver con una acción de arrebatar, pero la idea detrás de esta palabra arrebatar es algo que se hace de manera súbita, es algo sorpresivo, es enérgico, inclusive tiene algunos ribetes de violencia también, es algo con cierta violencia. También puede traducirse como robar, como asaltar, siempre con esta connotación de sorpresa y de cierta violencia, ¿sí? De ahí, por supuesto, viene esta expresión conocida como ladrón en la noche, que aparece ahí en 1 Tesalonicenses 5. Está esta cosa sorpresiva, está esta cosa enérgica, ¿sí? Hay una idea de una pseudo-violencia también ahí, muy sorpresiva, es digamos, muy sorpresivo es el adjetivo de este concepto, ¿sí? Algo que aclara tal vez un poquito el significado de este término, que también puede ayudarnos, es que la palabra rapaz la palabra rapaz que nosotros tenemos en español, viene justamente de este término harpax griego. Y ustedes saben que esta palabra es usada para las aves rapaces, las aves de rapiña, las que se caracterizan por arrebatar a sus víctimas en forma sorpresiva y también en forma violenta. Así que este es un poco el término de lo que significa arrebatamiento. Va a ser algo rápido, tajante, si se quiere, sorpresivo. ¿Cuál es el contexto que vemos acá? El contexto de este pasaje de 1 Tesalonicenses 4. Algunos autores usan o ubican este pasaje en lo que se llama la escatología de Pablo, que va este pasaje también, va 2 Tesalonicenses, o sea, este capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, parte del capítulo 5 también, el capítulo 1 y 2 de 2 Tesalonicenses, y el capítulo, como ya dijimos, 15 de 1 Corintios. Estos pasajes, algunos autores lo denominan la escatología de Pablo, justamente por esta temática que él trata ahí en esos capítulos. Más allá de todas las conclusiones que podamos sacar de este versículo, es evidente que el objetivo de Pablo acá es el de responder a dos grandes inquietudes que tenía la iglesia en ese momento. Estaba preocupada con este tema de la segunda venida, qué iba a pasar, y estaba de alguna manera tan preocupada o tan metida en el asunto que había un grupo que había ya dejado de trabajar y de vivir normalmente frente, por supuesto, a la inminencia del regreso del Señor, ¿sí? Entonces, las dos preocupaciones que habían en este grupo de creyentes
tenían que ver con esto. La primera era la que tenía que ver con el destino final de los dormidos, de los que ya habían dormido. Nosotros sabemos que se trata de aquellos que ya habían muerto en ese tiempo, aquellos que habían dormido en Cristo, ¿sí? Al momento de la segunda venida. ¿Qué va a pasar, ¿sí?, con estas personas que para el regreso del Señor ya habían fallecido? Hay un texto acá que conviene repasar, que es 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, parte del contexto de este texto que nosotros empezamos leyendo. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el pasaje que habla un poquito acerca del destino de aquellos que habrán dormido en el momento de la segunda venida del Señor. Al parecer, y según la opinión de varios biblistas, es bien probable que estos hermanos estuvieran muy preocupados por esos que estarían durmiendo en el momento de que el Señor viniera, al punto de haberse entristecido. Ahí en el versículo 13 comenta algo de esto. Aparentemente, y según también estos autores, los tesalonicenses pensaban en la resurrección solamente de los que estuvieran viviendo en el momento de la segunda venida. Y por lo tanto se habían entristecido bastante por los hermanos que ya dormían. La respuesta de Pablo, por supuesto, apunta primeramente a aclarar este punto. El Señor no va a hacer discriminación alguna. Todo el que creyó tiene vida eterna, y obviamente la vida eterna es para siempre, si no, no sería vida eterna. Esta vida la tienen aunque estén muertos en cuerpo, e incluso van a resucitar aquellos que duermen en el momento del regreso del Señor. Son los que van a resucitar antes de la transformación de los que aún estén vivos, que también van a ser arrebatados, todos juntos, ¿sí? Esta es la tranquilidad que Pablo trae a la iglesia. Aquellos que duermen van a ser resucitados primero, antes de la transformación de aquellos que aún estuvieran vivos. Jesús vino, y esto es algo que nosotros siempre tenemos que recordar, murió y resucitó, y también todos los que están dormidos, entre comillas acá usamos este término, en Cristo, van a vivir, morir, y también van a resucitar. Todos aquellos que han muerto en Cristo se encuentran, a pesar de haber muerto, en Cristo. Esto es lo que nosotros creemos. Y como Él, también van a resucitar. Entonces, esta es una enseñanza destinada un poco a traer la tranquilidad, sobre todo a los hermanos que estaban preocupados por este tema. El segundo asunto es el tiempo exacto de la segunda venida. Y ahí hay un pasaje también, en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores de la mujer, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación, como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Este es el pasaje, o un pasaje que se refiere un poco al tiempo, y por supuesto que es muy natural que algunos hermanos quieran saber esto. Obviamente en aquella época era bastante natural que muchos cristianos quisieran saber, aunque muchos, y esto no solo en aquella época, sino que sigue ocurriendo hoy también, se atrevan a especular con esto y a engañar a muchos otros. En su momento Jesús había dicho claramente que nadie lo sabía, ni él en ese momento lo sabía. Por esto es que es casi blasfemo que los hombres pretendan conocer lo que estaba negado inclusive al mismo Jesús. Entonces hay que tener cuidado acá con este tema, y hay que tener cuidado en cuanto a nuestras posiciones. Una cosa, como siempre lo dijimos, una cosa es lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros podemos interpretar de manera personal, aclarando que no es algo que nace de la inspiración específicamente bíblica, sino más bien es una posición personal, y esto es válido que nosotros tengamos opiniones, posiciones, etc. El problema es cuando las canonizamos, cuando las ponemos en categoría de revelación divina, y hay que tener en cuenta que ni siquiera el mismo Jesús en su momento tenía esta revelación. Hay que tener cuidado con estas cosas, ¿sí? Entonces, frente a esto, Pablo dice acá dos cosas. Primero, la parusía, la segunda venida, será completamente sorpresiva. Y va a ser sorpresiva para aquellos que no creen. Él va a venir como ladrón en la noche, sin aviso, porque todo arrebatamiento, obviamente, valga la redundancia, es súbito. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:2 menciona esto. Este rapto se va a llevar a cabo sin que ningún inconverso, sin que ninguna persona que no tiene a Cristo lo espere, lo cual es lógico. El que no cree en el retorno del Señor, por supuesto que tampoco lo va a esperar. Ahora, sin embargo, también no va a ser del todo sorpresivo, no va a ser una sorpresa total para los hermanos que están en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros, los que estamos en Cristo, no estamos en tinieblas. El versículo 4 ahí de 1 Tesalonicenses 5 lo dice. El ladrón solo va a sorprender a los que no lo esperen. Concretamente no sabemos cómo no nos va a sorprender a nosotros, pero si miramos un poquitito más atrás en la historia, un poquitito no, bastante más atrás, podemos ver que es lo mismo que pasó con Noé y con su familia. Ellos no fueron sorprendidos. Lo mismo pasó con Lot, con sus hijas. Ellos tampoco. Ni hablar de Abraham en el momento en que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas, que inclusive lo supo antes que Lot, ¿sí? No fue una sorpresa total. Hasta donde nosotros podemos ver, ninguno de estas dos, entre comillas, raptos, salvadas, si se quiere, que Dios hace, que Dios hizo de sus hijos, sorprendió completamente a ninguno de ellos. Entonces,
No sabemos muy bien cómo, no vamos a ser sorprendidos, pero claramente para el no creyente va a ser una sorpresa total, para el que cree en Cristo no lo va a ser, ¿sí? Hasta donde nosotros podemos ver, de alguna manera, los auténticos hijos de Dios no van a ser totalmente sorprendidos. Y esto es algo bastante interesante. ¿Cómo va a ser este asunto? ¿Cómo no nos va a sorprender esto? ¿De qué manera vamos a, entre comillas, poder anticiparlo? Bueno, no explica acá el texto eso, pero es lo que va a pasar. Vamos a ver a partir de acá 4 posiciones distintas en cuanto al rapto de la iglesia, todas adoptadas por distintas ópticas, aún dentro del premilenialismo. Acuérdense que este es un tema que vimos ya hace algunos meses atrás, supongo que estarán ahí los videos para refrescarlo, pero dentro de la postura del premilenialismo vamos a ver 4 posiciones en relación al arrebatamiento, ¿sí? Y vamos a intentar definir un poco la cosa y presentar solamente aquellos fundamentos que nos parecen más sólidos. La primera posición tiene que ver con esto, el arrebatamiento o traslado parcial. Esta postura no está tan interesada en el tiempo del rapto en relación a la segunda venida del Señor, y acá se difiere a las otras 3 posturas, sino que le interesa más quiénes van a ser raptados. Según los que defienden esta postura, no todos los creyentes van a ser arrebatados en el rapto, sino solamente aquellos que estén velando y que estén expectantes. Y ellos se basan en este versículo de Lucas 21. En el versículo 36 dice: velad, pues en todo tiempo orando, velad, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este es el pasaje en el cual, o uno de los pasajes en el cual estos defensores de estas posturas se basan, ¿sí? Y hablan acerca de que solamente van a ser arrebatados aquellos cristianos que estén en esta actitud de velar. Los que no velan no van a poder escapar de todas las cosas que vendrán y no serán tenidos por dignos de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Sacan esta conclusión tomando también otros pasajes como Filipenses 3, Tito 2, 2 Timoteo 4, Hebreos 9, y ellos llegan a la conclusión de que solo aquellos que esperan y aman su venida finalmente van a ser trasladados, finalmente van a ser arrebatados. Por nuestra parte, nosotros tenemos que admitir que algunos de estos textos tienen algún peso, pero al interpretarlos como referidos a un rapto parcial y solo para, entre comillas, solo para los dignos, nos lleva a creer en una justificación que no es totalmente hecha por gracia. Y esto lo hemos hablado muchas veces, y creo que es importante recordarlo. Cada vez que nosotros creamos que algún aspecto de la salvación depende de alguna cosa que nosotros podamos hacer, ya sea parcial, ya sea total, estamos creyendo la antigua y tan usada mentira de que por lo menos nosotros podemos ayudar al Señor en nuestro proceso, en nuestra regeneración, ¿sí? Como venimos hablando y según el punto de vista de este concepto que venimos hablando ya hace tanto tiempo, ¿sí? Y el rapto, que es completamente
nuestra regeneración y la consumación final de ella, bueno, hay que tener cuidado acá. Nadie ayudó al Padre en la generación y tampoco nadie va a ayudarlo en la regeneración. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser dignos. ¿Cuán dignos nosotros podemos hacer? O sea, ¿quién es digno acá? ¿Cuánto hay que velar? ¿Cuánto hay un estándar, hay una línea, hay una media? ¿Cómo se mide eso? No hay nada que nosotros podamos hacer en relación a nuestra salvación. Y este arrebatamiento es la consumación de este proceso de regeneración que el Señor viene haciendo en nuestras vidas y en la vida de aquellos que Él ha rescatado en la historia de la humanidad. O sea, difícilmente esto tenga que ver con algún mérito por parte nuestra. Tampoco estamos negando, por supuesto, el lugar que tiene nuestra fidelidad y nuestra responsabilidad de velar, ¿sí? Pero a la luz de las enseñanzas que nosotros podemos entender del Nuevo Testamento, estas no pueden ser una condición ni siquiera pequeña para una salvación ofrecida solamente por gracia, lograda y ya pagada integralmente por nuestro Señor Jesucristo y concretada en nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué lugar hay ahí para nuestro mérito? ¿Qué lugar hay ahí para velar? No quiere decir que velar no es importante, ¿sí? Pero definitivamente no es decisiva en la operatoria de nuestra salvación, ¿sí? Por supuesto que hay que admitir que es difícil saber con claridad lo que los autores del Nuevo Testamento quisieron decir con exactitud en estos pasajes, como es difícil también decir con claridad lo que han querido decir en otros tantos pasajes. Pero seguro velar y esperar, que es importante, no puede ser una condición para recibir la consumación de nuestra salvación completa, obtenida solamente por la obra redentora de Jesús. No se le puede agregar nada a lo que Jesús hizo, ni en relación a la aceptación de Dios, ni en relación al arrebatamiento, ni en relación a ningún otro tema, ¿sí? La obra de Jesús en la cruz opera una salvación perfecta, por la cual nosotros los pecadores somos justificados, hechos aceptables a Dios, situados en Cristo en cuanto a posición, para ser recibidos por Dios como si fuéramos, como si, es importante este término, como si fuéramos el mismo Jesús. Así somos recibidos y aceptados por Dios. Los que tengan esta posición perfecta en Cristo nunca podrán ser menos que completamente aceptables a Dios. No hay vela, no hay entusiasmo, no hay algo que nosotros podamos hacer que nos haga más aceptables a Dios, porque somos perfecta y totalmente aceptados en Cristo por Él. Él ya hizo ese trabajo. En algunos pasajes exclusivamente escatológicos, Pablo enseña que vamos a ser transformados, seremos transformados. Aquellos que viven para la parucía, para la segunda venida, y que el Señor traerá a todos los que durmieron con Él después de la resurrección, ¿sí? Esto se habla ahí en 1 Corintios 15 y también en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Esto queda claro ahí. Además, Pablo no parece darle demasiada importancia o una importancia decisiva al asunto de velar o de dormir en relación a nuestra salvación, ¿sí? Vuelvo a decir lo mismo, velar tiene su lugar, pero no es algo decisivo en relación a toda nuestra salvación.
Esto también lo podemos ver bastante ahí en 1 Tesalonicenses 5. Entonces nos parece que no tiene lugar una resurrección parcial entre personas que nacieron de nuevo, si realmente y auténticamente han nacido de nuevo, por supuesto, ¿no? Pensamos que si alguien es parte del cuerpo de Cristo, si realmente hubo un segundo nacimiento, o sea, operó la regeneración de Dios en su vida, la salvación va a ser consumada al mismo tiempo de todos los hijos de Dios, ¿sí? Independientemente de aquellos que velan o de aquellos que no lo hacen. ¿Qué pasa con la fidelidad? Bueno, también va a ser considerada, es importante, pero aparte, y sin afectar ningún aspecto de la salvación, como ya hemos visto también en la primera parte de este trabajo. Bien, vamos a dejar acá. Y seguiremos el domingo que viene con las otras posturas. Gracias por estar ahí y espero que el Señor los siga bendiciendo. Les mando un fuerte abrazo.